Gracias por estar en nuestra sintonía 60 minutos por Éxitos Maracay. Hoy hablaremos de violencia de género y recomendaciones para estar alerta. Es importante comentar que a escala mundial de la violencia contra las mujeres se calcula que en todo el mundo alrededor de más de 730 millones de mujeres, casi una de cada tres, han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja, de violencia sexual fuera de la pareja o de ambas, al menos una vez en su vida. Esto aproximadamente se habla del 30% de las mujeres de 15 años o más. Y para ello tenemos el día de hoy vía Zoom a la psicóloga Rina López de acá del estado de Aragua, con más de 15 años de experiencia combinada en los ámbitos también organizacional y de atención al cliente. Rina, bienvenida. Hola José, gracias por darme un espacio más para conversar acerca de estos temas tan importantes en estos días. Violencia de género tanto para la mujer como para el hombre, pero sin duda alguna se ve esto en mayor caso a las féminas. ¿Es lo mismo violencia de género que violencia contra las mujeres? Bueno, la violencia de género por lo general tiene una larga historia dentro de la historia de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Porque se trata de una violación de los derechos humanos que se supone que es hacia la persona la persona o el individuo que se encuentre como en un grupo minoritario. Cuando hablamos de violencia de género, se supone que habla de la mujer porque socialmente la mujer es considerada desde muchos aspectos, factores religiosos, factores sociales, factores culturales, incluso factores biológicos, como un ser inferior al hombre. Esto es un constructo social que se ha generado a lo largo de la historia de la humanidad. Y la violencia de género, bueno, no identifica a ninguno de los dos, pero puede ser económico, sexual, verbal, físico. ¿Por qué existe tantos casos de violencia en el día de hoy? Bueno, precisamente porque estamos conversando de un tema que a lo largo de lo que se trata la violencia, ¿no? Primero vamos a identificar dos definiciones que son importantes. La agresividad como parte de una reacción a una situación y la violencia. La violencia viene dada precisamente del mal manejo de esa agresividad. Si una persona se siente agredida, puede responder de diversas formas. Sin embargo, cuando se ejerce la violencia, se supone que está ejerciendo una serie de acciones que van desde la agresión física, verbal, psicológica o sexual, que puede afrentar justamente a la vida, a la salud física, a la salud mental de la persona que se encuentra siendo agredida. Al momento de estar pasando por esta situación, ¿qué es lo que debe seguir? ¿Qué paso? ¿A dónde debemos acudir? Bueno, lo primero es entender que se está siendo víctima de violencia de género. Esto es algo muy complejo, José, porque resulta que socialmente a veces las personas no entendemos de dónde viene la violencia, de cuál es la causa de la violencia y menos la violencia. Fíjate, hay cosas importantes en términos de violencia de género, que a veces no entendemos. Fíjate, se suele pensar que una mujer que es víctima de violencia de género es una mujer desvalida, económicamente invalidada, hasta con poco nivel de educación, débil físicamente. Entonces, cuando de repente ven a una mujer que no está dentro de ese estereotipo, suelen pensar, esta mujer está mintiendo. Entonces, es una de las cosas que yo digo, la sociedad realmente está preparada para validar los efectos y las consecuencias de la violencia de género. No siempre es así. Porque sí, es cierto que la mujer con las características que yo doy inicialmente, sí puede ser objeto de violencia de género, pero cualquier mujer puede serlo. Entonces, una de las cosas que debemos entender es que cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género. Y esto en una relación de pareja da las señales, a veces dura mucho tiempo
otros lo toman como costumbre. No, pasó y ya no vuelve a suceder, se puede repetir. El que está afectado, se puede decir que en su infancia también tuvo algún problema familiar. Bueno, hay muchos factores, son factores que pueden venir con antecedentes familiares, pueden ser factores de personalidad, pero cualquier factor puede influenciar la violencia de género en la pareja o en cualquier ámbito de la vida. Sin embargo, Leonor Walker es una psicóloga que se encargó en la década de los 70 y 80 de estudiar la violencia. Describe la violencia en un ciclo, ¿sí? Siendo el ciclo de tensión o de acumulación de tensión el primero, luego viene la fase de explosión, que es donde ocurre la agresión, donde ocurre la violencia, y luego un tercer paso o una tercera fase del ciclo, que viene a ser el ciclo de la calma, que en algunos casos llaman el ciclo de la luna de miel. Entonces esta escala de violencia viene aumentando su nivel y cada vez los ciclos o las fases son más cortas, haciéndose más corto el ciclo de acumulación de tensión, el estallido o la fase de explosión, y el ciclo de la calma suele ser más corto. Entonces la violencia viene en una escalada ascendente que incluso puede terminar hasta con la muerte de la víctima, ¿no? Precisamente sobre eso, sobre la escalada de la agresión, vamos a conversar al regreso. No se aparten de nuestra sintonía hablando de violencia de género, recomendaciones para estar alerta con la psicóloga Rina López en 60 minutos. Con más de 60 minutos, para el año 2023, alrededor de 51.000 mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas y otros familiares en todo el mundo. Y esto significa para ese momento que en promedio 140 mujeres o niñas fueron asesinadas cada día por alguien de su propia familia. Sigo conversando con Rina López, psicóloga, sobre la violencia de género. Recientemente hemos podido observar reportes en los medios de comunicación, sobre todo en redes sociales digitales, de este tipo de casos de violencia de género que han levantado las alarmas tanto de las comunidades como también de las autoridades policiales. ¿Cómo lo has observado? Bueno, sin duda las redes sociales vienen a visibilizar un problema de larga data. Incluso yo suelo decir que con todas las redes sociales hemos podido tener un acceso a estadísticas que muchas veces no son conocidas. Ayer se viralizó otro video de otra agresión de un hombre contra una mujer con las mismas características. Más bien parecía como una suerte de troglodismo, sí, de otra época. Sin embargo, es algo preocupante porque a pesar entonces de que las redes sociales están visibilizando el fenómeno, entonces el fenómeno no disminuye, sino que tiene una tendencia más bien a visibilizarse aún más de lo que anteriormente se hacía. Es increíble cómo las personas captan estos mensajes, las visualizaciones, las reproducciones, y es lo que tú dices. No hemos notado que disminuyen. ¿Qué pueden hacer las autoridades hoy en día para esto? Bueno, yo te diría, José, que uno de los problemas es justamente eso. El juicio que muchas veces las autoridades colocan el juicio que viene de un estereotipo, ¿no? Uh-huh. Lo que comentaba anteriormente. Si la mujer tiene estas características, no necesariamente es víctima de violencia de género, y si tiene estas características tal vez sí lo sea. Escuchaba yo el relato de una periodista peruana hace un par de días, se llama Lorena Álvarez. Ella fue víctima de violencia de género siendo una periodista súper conocida en el Perú. Entonces ella relataba cómo había sido la historia de su agresión, diciendo que ella, por ser periodista, quizás no veía que había sido víctima de violencia. ¿Cuántas veces no nos pasa lo mismo a nosotros? Cuando nos ponemos, decimos, ¿es capaz este hombre con estas capacidades de violentar a esta mujer con estas capacidades? Imagínate si eso sucede en altos niveles, ¿cómo no sucede en estos niveles donde no saben, donde no manejan información,
donde la información acerca de lo que es violencia ni siquiera se levanta. En la escuela no se habla de violencia de género, se habla de violencia. Pero cuando observamos que hay una minoría que sí puede ser violencia, que sí puede estar siendo violencia de género, que incluso empieza en los hogares. Entonces, ahí hay una banderita roja que nos dice, para allá va, esto puede ser violencia de género. Falta educación a nivel de autoridades, falta educación a nivel escolar, falta formación para que estas cosas no es que dejen de ocurrir, sino que cada vez las mujeres tengan más herramientas para sentirse empoderadas y validadas y poder acudir a las autoridades y decir, estoy siendo víctima de violencia y estos son mis argumentos. Invita al público a que pueda seguir tus redes sociales para cualquier recomendación y si desean pedirte alguna consulta, bueno, las redes sociales. Gracias, José. Bueno, mis redes sociales son @psico_piso_rina. Por allí me pueden seguir en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales. Ya andas activa en las redes sociales con los videos, ¿ah? Sí, claro. Sí, bastante. Rina López, psicóloga, te agradecemos que hayas compartido con nosotros Gracias, esta experiencia e intercambio para nuestro público de 60 minutos. Lo más importante es identificar los límites. Debe haber un respeto entre ambas partes, tanto para la mujer como para el hombre. Seguiremos conversando más adelante con Rina López y este programa ustedes los pueden ver en nuestro canal de YouTube visitando Mundo UR Regiones. Gracias siempre por estar en nuestra sintonía de 60 minutos.